Estoy segurísimo que te has encontrado jugando VR clasificatoria con jugadores que se mueven al triple de velocidad que la tuya y que prácticamente es imposible acertarles algún disparo. Y esto no es lo peor. Otros jugadores tienen hasta 230 puntos de escudo, incluso ahora que están nerfeados, haciendo un total de 420 puntos de vida y convirtiéndose en un verdadero tanque. Si te soy totalmente sincero, no sé cuál de estos dos bugs o estos dos trucos, según tú quieras llamarlo, está más roto. Pero de lo que sí estoy totalmente seguro es que tú también vas a poder hacerlo siempre en todas tus partidas que juegues en VR clasificatoria, alcanzando esta vez sí el rango al que nunca hayas podido alcanzar, ya sea por falta de tiempo o por falta de calidad, que también puede ser. Si eres de los que no tienes como objetivo subir de rango, al menos que sepas que están usando estos grandes maestros en esta temporada. Pero antes de empezar, la escuela de talentos de Free Fire está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, donde podrás seguir todas las noticias a tiempo real de todo lo que pasa en el mundo del competitivo de Free Fire a nivel mundial. Podrás mejorar tu juego con tutoriales creados expresamente por mí, dar clases online con los profes más cualificados de LATAM y aparecer en el podium de mejores talentos de la escuela. Todo esto y mucho más te espera en la escuela que nunca cierra sus puertas. Y recuerda que el conocimiento es poder. ¿Qué pasa, gente? Lo primero que tenemos que saber es cómo hacer este truco, ya sea el de triplicarte la velocidad de movimiento o el de conseguir los 230 puntos de escudo. Y todo es gracias a estas máquinas. Ya explicamos en vídeos anteriores que hacían cada cosa que sale aquí, pero en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en esta que pone Espada del Rey. Esto es la clave de todo, gente. Su descripción dice: te da un 7% de velocidad de movimiento y 20 puntos de escudo permanentemente. Pero claro, con tan solo un 7% de velocidad y 20 puntos de escudo, ni conseguimos el triple de velocidad ni el escudo de 230 puntos. Pero aquí es donde está el detalle. Dice que puedes acumular hasta 3 espadas del rey a la misma vez. Por lo que, si hacemos la suma de todo, acumular 3 espadas del rey te aporta 60 puntos de escudo permanentemente y un 21% de velocidad de movimiento. Esto no es ni por asomo toda la velocidad ni el escudo que podemos llegar a conseguir. Y además hay un gran problema con todo esto, gente. Conseguir 3 espadas del rey en una sola partida es prácticamente imposible. ¿O no? Ahora veremos cómo podemos conseguir acumular sí o sí 3 espadas del rey en cada partida, pero antes veamos cómo podemos obtener esos 230 puntos de escudo y ese más del 40% de velocidad de movimiento. Para el primer truco vamos a necesitar a Shine como habilidad activa, obviamente, que como sabes ahora esta habilidad tan solo te aporta 50 puntos de escudo, que es si le agregamos a Chani, que se activa justamente cuando usas una habilidad activa y que aporta otros 30 puntos de escudo. Quiere decir que en cuanto activemos a Shine tenemos automáticamente 80 puntos de escudo. Hasta aquí todo perfecto. Más Antonio, que aporta otros 20 puntos de escudo, ya vamos por 100 puntos de escudo. Más los 40 puntos de escudo que te da la habilidad de Luqueta, son un total de 140 puntos de escudo. A esto tenemos que agregarle el mejorador del chaleco, que te aporta otros 20 puntos de escudo más, y en total ya tendríamos 160 puntos de escudo, que no está nada mal, la verdad, ya que ese sería el máximo de escudo que se puede conseguir a día de hoy. Pero aquí es donde entra en juego la espada del rey. Y es que si acumulamos 3 de estas espadas del rey, que cada una te da 20 puntos de escudo, ahora sí, cada vez que nos enfrentemos a un rival, lo haremos con más de 400 puntos de vida entre puntos de HP y puntos de escudo. Y esto está absolutamente rotísimo. Recordad, gente, que no es que solo tengamos más de 400 puntos de vida entre HP y escudo, es que encima tenemos una velocidad de movimiento aumentada en un 21%, gente. Es como tener a Alok o a Koda más Kelly activada todo el tiempo. Así que tendríamos una velocidad de movimiento brutal y una protección tipo tanque. Y como ya te puedes imaginar, eres prácticamente indestructible. Esto está rotísimo, ¿verdad? Pues espera a ver el segundo truco. Para el segundo truco o bug vamos a necesitar equipar como habilidad activa a Alok o a Koda. Cualquiera de estas dos habilidades activas te aporta un 15% de velocidad de movimiento. La diferencia entre uno y otro es que con Koda puedes ver a través de las paredes de glue y las estructuras, y con Alok pues te va curando. Eso lo dejo a tu elección, ya que realmente no importa cuál equipes para este truco. Lo que sí que necesitamos realmente es su velocidad de movimiento. Como habilidades pasivas equiparemos en primer lugar a Kelly.
Esta habilidad te otorga un 6% de velocidad de movimiento en todo momento. Y añadido al 15% de Coda o Alok, ya es un 21% de velocidad de movimiento lo que tenemos hasta el momento. Si a estas dos habilidades le agregamos la habilidad de Caroline, que nos aporta un 16% de velocidad de movimiento al usar escopetas, tenemos un 37% de velocidad de movimiento cuando usemos escopetas. Pero es que si a todo esto le ponemos la habilidad de Joseph, que te da un 10% de velocidad cuando este se active, tenemos un total de un 47% de velocidad de movimiento aumentada, gente. Un 47% de velocidad de movimiento. ¿Entendéis ahora cuando veis a esos jugadores pasando como aviones por al lado tuya como si tuvieran la velocidad permanente de un Tatsuya? Nah, gente, esto está extremadamente rotísimo, y lo malo de esto es que si no lo usas tú, los demás sí lo van a usar, y matar a estos jugadores no es nada fácil. Entonces, sabiendo todo esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Lo primero que tienes que saber es que no siempre aparece la espada del rey en estos sitios, a veces aparecen otras cosas. Sin contar con que si algún equipo ya activó una de estas máquinas, ya no puedes usarla tú. Además de todo esto, la espada del rey cuesta 400 monedas, así que también tendrás que ir por esas monedas. Entonces, tenemos que tener un plan previo antes de empezar una partida a todo esto. Y mi recomendación, tú luego puedes hacer lo que tú quieras, pero yo te recomiendo que para empezar equipe la habilidad de Micha. Sin importar si vas a buscar el truco de la velocidad o el de los escudos, Micha es clave, ya que te va a permitir tanto ir por monedas como ir por todas estas máquinas que quieras sin peligro ninguno. Porque recordar que a veces no aparece la espada del rey, y recorrerte el mapa de máquina en máquina no es una buena opción. Micha también ayuda a posicionarte en el caso de que no quieras ratonear matando a enemigos en la moto como antiguamente, aunque en Free Fire todo vale. Y al igual que vamos a tener 230 puntos de escudo o el 47% de velocidad de movimiento, todo vale, gente. Si vas a usar los escudos, quítate Luqueta, ya que necesitas hacerte kill para tener su escudo y ponga Micha. Y en el caso de tener la combinación de velocidad, puedes quitar a Caroline si eres de los que no usas escopetas, o a Joseph en el caso de que sí quieras usar escopetas. También puedes usar la combinación de curación rápida con K, Ford, León y Olivia, que en estos casos yo te recomiendo que quites a Ford e introduzcas a Micha para asegurarte las 3 espadas del rey. Y listo, gente. Buah, gente, con este bug o con este truco, como lo queráis llamar, la verdad que a Garena se le ha ido de las manos. Sé que no va a durar muchísimo tiempo, así que tenéis que aprovecharlo. Así que nada, compartirlo, dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si quieres ser el que más sabe sobre. Recuerda que la escuela de talentos de Free Fire está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, donde podrás seguir todas las noticias a tiempo real de todo lo que pasa en el mundo del competitivo de Free Fire a nivel mundial. Podrás mejorar tu juego con tutoriales creados expresamente por mí, dar clases online con los profes más cualificados de LATAM y aparecer en el podium de mejores talentos de la escuela. Todo esto y mucho más te espera en la escuela que nunca cierra sus puertas. Y recuerda que el conocimiento es poder. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!